Bendiciones desde San Marcos, California. Bienvenidos a todo el consejo. Gran tiempo de avivamiento, gran tiempo de mirar cómo la palabra de Dios es verdad. Señales, prodigios, tantas cosas que el Señor le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cómo sabremos cuándo será tu venida, y empieza a comentarles de temblores, terremotos, hambres, guerras, pestilencias, y todo eso lo estamos mirando desarrollarse cada vez más y más y más. Aquí se rumora mucho, ¿verdad?, de que se está esperando ese terremoto que por años se ha dicho de 9 puntos y algo, que algunos piensan que va a separar la Baja California de México y aquí parte de Estados Unidos. Está en la falla de San Andrés, temblor tremendo ahí en Venezuela, acaba de temblar en Japón, quemazones en Europa, Francia, prácticamente lugares creo que dijeron que ya mejor dijo a la gente que saliera, no hay nada que pueda hacer el gobierno o los bomberos para apagar las guerras que estamos viviendo, ¿verdad?, en Irán, en Libia, en Rusia, y la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Cuántas cosas que hay en presión. Hay mucho estrés entre la gente por todo lo que está pasando. Son señales de los últimos días y mucha gente está temerosa. La iglesia estamos ansiosos y la ansia es de que levantamos los ojos para mirar a la venida del Señor. Estamos con esa expectativa, con esa a sabiendas que todo esto es señal de que Él ya está a las puertas. Entonces queremos, ¿verdad?, animarle a usted que siga adelante, que usted que está en la iglesia, que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, bautizados en el nombre precioso y poderoso de Jesús, llenos, saturados del Espíritu Santo, ¿verdad? No mire a los lados, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y animo a cada pastor, animo a cada ministro de la iglesia del Señor a no rehuir compartir y dar todo el consejo del Señor. Debemos de anunciarlo hoy más que nunca. No deje de anunciar, aunque hay presión. Quiero recordarle, así estaba Pablo y los discípulos, todos los demás apóstoles fueron presionados, pero no rehusaron llevar esta palabra. Es nuestro privilegio, pero también es nuestra responsabilidad. Así que anímense que nuestro galardón está a las puertas. El Señor viene y, hermanos, vamos a animarnos. Estamos tomando el tema de la diferencia entre la evidencia de hablar en lenguas y el don de lenguas. Por causa de tanto argumento, muchos pastores, muchas organizaciones han tomado la decisión de no tocar este tema y lo evitan a toda costa, ¿verdad? Al grado de que se les enseña a sus congregantes que el Espíritu Santo ya no es para nosotros, es para otros tiempos. Gracias a Dios que hemos visto un despertar, un hambre. El Señor está levantando, ¿verdad?, a jóvenes. Qué tremendo avivamiento hay entre los jóvenes. Acá en Jesús la Roca tenemos un tremendo grupo de jóvenes que están, hermanos, peleando la buena batalla. Ahorita el diablo los anda ahí cacheteando, los trae ahí un poquito en la guerra, pero yo le doy gracias a Dios por cada uno de ellos, porque si los anda cacheteando es porque les tiene miedo y quiere de alguna forma intimidarlos, pero yo sé de qué están hechos y van a salir adelante victoriosos en avivamiento y cosechando más almas para Jesucristo. Estamos en guerra. Las guerras naturales son un reflejo de lo espiritual, así de que si usted está pasando por una lucha, por una prueba ahí donde está, anímese, sea valiente, levántese y póngase en las manos de Dios y levántese como un guerrero, una guerrera. Póngase toda la armadura del Señor, no para correr y defenderse, no, para salir y atacar, porque las puertas del infierno no prevalecerán
contra la iglesia. O sea, usted es el que va a ir a patear puertas y a tumbar puertas y a conquistar y llevar el reino de Dios a esas almas. Y el enemigo va a querer patalear, va a querer gritar, va a querer asustar. No se intimide, porque mayor es el que está en usted, en nosotros, que él que está en el mundo. Así es de que vayamos y hagamos la obra del Señor y cosechemos, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero los campos están preparados y el Señor está despertando. Él va ayudándonos adelante. Vamos a animarnos en lucha y prueba, pero vamos adelante en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es lo que el Señor, ¿verdad?, nos habla, que sin Él no podemos hacer nada. Por eso le digo a sus discípulos: no vayan todavía en esa gran comisión, no se vayan, no se aparten de aquí hasta que sean, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, hasta que reciban la promesa. Una vez que ellos fueron llenos, entonces el Señor les abrió el camino para que fueran y predicasen hasta lo último de la tierra. Y hoy nosotros traemos la batuta de esa carrera para llevarlo hasta lo último de la tierra. Y le doy gracias a Dios por esta tecnología, que hay lugares donde vamos a llegar, donde físicamente no podemos llegar, pero por medio de estos medios tecnológicos podemos llegar allá donde usted está. Entonces, al tema de pertenencia hoy, ¿qué es necesario? ¿Hablar o no hablar en lenguas? ¿Es para hoy? ¿No es para hoy? Bueno, ya lo hemos visto que sí es para hoy, es para usted, y es lo que más necesitamos por muchas razones. Para tener poder de tomar dominio en nosotros, el Señor toma nuestra lengua para ayudarnos a evitar tantos problemas que nos mete, y luego para tener la convicción, la confianza, la unción de lo alto, y poder ir a afrentar y confrontar a las potestades y huestes de maldad, a principados que tienen engañados a multitudes de personas, inclusive nuestras familias. Por medio del poder del Espíritu Santo vamos a conquistar todo eso y más. Entonces, una de las artimañas de Satanás, les digo, es que hoy muchos lugares de reunión que les prohíben o no les enseñan, les evitan hablar de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Estamos enfatizando esa urgencia. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, los que lo reciben, en el último episodio hablaba de aquella ocasión, ¿verdad?, que fui a este pueblo donde había esa confusión, y algunos dijeron, bueno, pues una vez que el Señor se derramó, se sintió la presencia hermosa del Espíritu Santo moverse ahí, ellos pensaban que cada vez que alguien hablaba en lenguas tenía que haber interpretación. Igual en este capítulo viene toda esa aclaración. Muchos lo toman para confundir, pero no. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden, y su palabra nos va a traer la revelación. Y esa ha sido nuestra oración, que hoy que estamos tocando este tema, Dios nos use para que Él sea su Espíritu Santo, que cuando usted escuche o mire este episodio, su palabra, el espíritu de su palabra sea la que le revele a usted y a los suyos esta gran verdad. Si usted ya fue bautizado, que esto le reafirme y le confirme en este caminar, y siga adelante, siga hablando, siga predicando, siga dando estudios bíblicos, siga apoyando su iglesia, que Dios le dé carga por las almas perdidas, y que veamos cómo Dios restaura corazones y restaura vidas. Cuando se evita este tema, pues prácticamente se desarma al cristiano. Va a querer luchar una guerra espiritual con conocimiento, sí, de la palabra, pero es un conocimiento intelectual. Va a sacar sus propias deducciones, va a sacar sus propias conclusiones, y va a tratar de procesar y atacar al enemigo con armas en su mente natural, que va a ser víctima del enemigo, y lo único que va a hacer es va a acoplarse a lo que sea más cómodo,
y así pensar que Dios va a estar agradado. Y eso es uno de los más grandes engaños de nuestras generaciones. Vengo en el nombre de Jesús a refutar todos esos argumentos y toda esa altivez que quiere levantarse en contra del conocimiento del Señor Jesucristo. Pablo, retomo ahí en 1 Corintios 14, 6, donde nos quedamos, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o ciencia, o con profecía o con doctrina? Recordemos que Corinto, ¿verdad?, era una iglesia muy bendecida, muy llena de las bendiciones de Dios, de los dones de Dios, pero con falta de dirección y orden. Pablo escribe estas cartas porque escuchó todo lo que estaba pasando, y entre uno de los temas principales era esto. Vemos que había varios problemas fuertes, pero Pablo nos muestra la urgencia, la importancia y lo relevante de este tema, que dejó a un lado otros problemas y se enfocó varios capítulos de esta carta, o buen segmento de esta carta, ¿verdad? Porque antes no estaba dividida en capítulos como hoy, en el tema del Espíritu Santo. O sea que es muy, 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 muy importante este tema que estamos tocando. Entonces, Pablo lo trata con ese gran hombre que tenía tanta sabiduría, de aclarar de una forma más simple. Yo no quiero venir, como dijo el apóstol Pablo, aquí con palabras elocuentes y con términos teológicos y situaciones. Se lo dejamos a otro. Vamos a nosotros hablar, que Dios nos ayude a hablar de una forma clara, sencilla, que usted pueda comprender prácticamente esto, y cuando sea el tiempo para hablar cosas más profundas, Dios nos va a dar, ¿verdad?, el momento y la razón para hacerlo. Pero este tema tenemos que bajarlo lo más claro, práctico posible, porque, insisto, urge, y hay mucha gente que no lo ha escuchado, o si lo ha escuchado en términos negativos, y el Señor reprenda esas doctrinas engañosas que tienen apariencia de piedad, pero en realidad son demoníacas. Verso 7, Pablo sigue hablando, dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, habla en cosas que cuando usted escucha una melodía y ya sabe las palabras, ya sabe, conoce esa melodía, usted inmediatamente, aunque está escuchando un cierto instrumento, usted ya sabe por dónde va, qué es lo que está representando esa melodía. Es lo mismo, ¿verdad?, cuando usted entiende lo básico, lo urgente, lo importante y relevante del Espíritu Santo. Entonces, voy a leer nomás por cuestión de que vean que estoy en la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 8 dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Acuérdense que antes las ciudades estaban, ¿verdad?, amuralladas, y había los atalayas, o sea, los que estaban ahí cuidando de la ciudad, los guardas de la ciudad, y cuando venía un enemigo, ellos sonaban la trompeta para decir si era enemigo o si era alguien conocido. Según el tono, el sonido, la melodía de la trompeta, era como la gente reaccionaba. Y aquí dice Pablo: si no da el sonido correcto, va a haber confusión. Y es lo que hoy hay. Queremos, en el nombre de Jesús, nosotros sonar el sonido correcto, levantando la voz, ¿verdad? Que el Señor nos use como con voz de trompeta, para que usted sea bendecido, ustedes sean de bendición para muchos. Entonces, dice: ¿cómo se entenderá lo que decís, verdad, si no estamos siendo claros en esto? Es que verso 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿verdad? ¿Qué pasaba aquí? La iglesia de Corinto recibió el Espíritu Santo, y como le digo, este grupo donde estábamos, que visitamos, cada vez que se reunían se sentía la presencia del Señor, pero ya no daban espacio a otra cosa más que estar hablando en lenguas. Estaban hablando en lenguas todo el rato que estaban reunidos.
llegaban visitantes y pues en nada eran edificados, porque todo el mundo hablaba en lenguas y pues qué está pasando aquí, no sabía nada, no había un desarrollo, no había un crecimiento, no había entendimiento de lo que estaba pasando. O sea, era un desorden, pues, en pocas palabras, y Pablo vino a poner orden. Por causa de esa reacción natural, como le digo, están hablando a principios de la iglesia, ya en el primer siglo, y ahora eso fue vamos a hablar 10, 15 años atrás, que me pasó mi experiencia con este grupo. Ellos no habían leído completamente la Biblia, apenas estaba el Señor haciendo la obra en ellos, y reaccionaron exactamente igual que la iglesia en Corinto. Empezaron a hablar en lenguas y se soltaron un rato. Yo me esperé, le digo, yo no quise interrumpir, quise ver dónde estaban, cómo estaban, para saber cómo entrar y cómo ayudar. Y precisamente fue con esta escritura que tocamos ese tema con ellos, y yo creo que el Señor, ¿verdad?, les aclaró cosas que ellos necesitaban, así como espero que hoy lo haga el Señor con usted. Y inmediatamente, ya después de un rato, querían ellos a fuerza sacar una interpretación o algo cuando no era necesario. Simplemente oramos, se recibió el Espíritu Santo, se llenó, se volvieron a gozar y le dimos gracias a Dios por ello. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Todo ese es el orden, es correcto, pero no necesariamente tiene que haber una interpretación. Ese es el mover del Espíritu, la edificación personal que vamos a mirar aquí, que está hablando Pablo, y enseguida explico lo del don. Entonces dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, no va a haber comunicación, no va a haber una manera de enseñar o de aprender, porque se está hablando en lenguas que se desconocen. Digo, hay lenguas angelicales y lenguas naturales, que son otro idioma que no se comprende. Y no se puede ver esa comunicación. Entonces hay un orden. Dice: para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis. Otra vez, Pablo entiende por qué están haciendo esto. Porque anhelan dones espirituales. Y es bueno. Como al principio él promueve esto, los anima, pero con conocimiento y con orden de Dios. Y luego dice: anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, esto es lo que tenemos que tener en frente de nosotros. Cada vez que se va a dejar que el Señor se mueva, o se va a buscar que el Señor, ¿verdad?, se mueva en usted, tiene que ser no para edificación solo para mí, es para la iglesia también. Es más, los dones del Espíritu Santo que se van a mover en la iglesia no es para que esa persona que Dios está usando, que tiene ese don, crezca y los demás se queden sin ser beneficiados. No, muchos así lo están mal usando. Aquí es donde viene otra vez ese ataque del enemigo y el ataque carnal del humano, como lo hemos visto tristemente en tantas ocasiones cuando hay gente que el Señor le dio los dones de sanidades y el Señor empieza a usarles, y luego salen y empiezan a ser usados por Dios, pero se les sube a la cabeza, empieza el ego, la vanagloria, y empiezan a mal usar esos dones. La Biblia nos habla que los dones de Dios son irrevocables. Una vez que alguien tiene ese don, porque yo me preguntaba, ¿por qué si esa persona está usándolo mal? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios le dio ese don, se lo confió a esa persona y no se lo va a quitar. Lo que sí, Dios le va a demandar razón de cómo usó ese don. Entonces, muchos que han mal usado los dones, ya hemos visto infinidad de malos ejemplos, desafortunadamente, de gente que ha abusado de ello, han hecho mercadería con esos dones, se han dicho o se han presentado como si son
Jesús que ya vino, o sea, el espíritu del anticristo está trabajando desde los tiempos de Juan. Allá en sus cartas nos habla que ya está, hay muchos espíritus de anticristo que están ahí queriendo engañar a la gente y engañando a muchos, y tristemente hasta el día de hoy siguen engañando. Mucha gente ha sido engañada por la flojera de leer la palabra de Dios y por simplemente dejarse llevar por sus emociones. Por eso es importante, yo quiero enfatizar, yo sé que sueno, a veces me dicen que en la iglesia sueno como disco rayado, lo siento, pero tengo que enfatizarlo y aún así batallan algunos. Usted necesita leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Invierta en usted, invierta en su salvación. Haga un espacio, pídele a Dios: Señor, dame sabiduría, abra la palabra de Dios. Téngase un buen diccionario, una concordancia bíblica para que pueda usted alimentar su alma, para que usted pueda dejar que el Señor le instruya, le ayude a crecer. A un tema que tocó su pastor, un tema que usted escuchó ahí en la iglesia, vaya y dijéralo, estudie, escudriñe, edifique su fe, edifíquese en el Señor, consulte, ¿verdad?, con su líder espiritual, otra vez confiando que su pastor es un pastor apostólico, pentecostal, que está predicando la palabra, ¿verdad?, el consejo completo, y escudriñalo. Si no lo tiene, yo le animo, busque un pastor así. Usted necesita un pastor que le predique la verdad, y aunque a veces salga enojado, molesta porque la palabra le llegó fuerte, aguántese, haga los cambios y acepte donde está mal y ame esa verdad y ame ese hombre que se atreve a decirle sus verdades, no para ofenderlo, sino porque le ama y para que usted pueda crecer en Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo viene, ¿verdad?, y está buscando, miramos aquí, está buscando palabras de alguna forma que no vaya a incomodarles mucho, pero sí viene a instruirlos. Voy a volver a leer el verso 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. O sea, qué bueno que están deseando ser llenos con el Espíritu Santo, tener dones. Qué bueno, los animo, sigan adelante, pero el propósito de esos dones es para la edificación de la iglesia. Cuando alguien es usado en la iglesia, va a edificar a los que están ahí congregados. Dios está buscando que usted, que tenga un don o dones, porque hay personas que tienen varios dones, usted cuide mucho su corazón. Yo le exhorto, le animo, le aconsejo, cuide su corazón. Que Dios le ayude a mantener ese corazón humilde, sencillo, temeroso de Dios, porque esta carne que nos mete en tantos problemas, para pronto se infla y se quiere sentir como que es la última maravilla del mundo, porque ya Dios lo está usando. Solamente somos un vaso. La gloria no es de nosotros, la gloria es del Señor. Cuidado, porque esa es un área muy, muy, muy peligrosa. Yo he visto muchos caer, muchos hombres grandes y gente en la iglesia que apenas empiezan, y con poquito que los usa Dios, se han creído que son, sin esa persona la iglesia se colapsa y no va a seguir, y los he visto cómo se destruyen por causa de su orgullo y su vanagloria. Tenga mucho cuidado. Qué bueno. Yo con Pablo me uno a animarles a que busquen los dones, pero por favor, cuide su corazón. Siempre la gloria es del Señor, siempre la honra es del Señor. Nosotros no somos más que siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer. Nunca se le olvide esto, por favor, se lo pido, ¿verdad? Que entendamos que si somos usados es para que la iglesia, mi hermano, mi hermana, crezca, sean edificados, sean bendecidos por medio del don que Dios puso en su vida. No por medio de usted, humanamente hablando, pero el don que Dios puso en usted, que Dios va a ministrar a los demás, a usted también, pero va a ministrar a la iglesia. Entonces, aquí es donde hay tanto ataque. Estoy buscando palabras
Hay tanto ataque a esta parte tan importante de la vida del cristiano. Hay gente en la iglesia que tiene el Espíritu Santo, pero cuando hay gente que viene a visitar, hay gente que viene, visitas a la iglesia, oh my Lord, hacen un esfuerzo por sobresalir en la congregación, queriendo aparentar que están alabando a Dios, que están exaltando al Señor, y no sé si lo hacen con la intención de que motivar o que quiero dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero luego veo que también es porque véanme a mí, miren que hace tanto daño a la iglesia. Es lo que estaba pasando en Corinto. Gente que mírenme a mí, no, ahí no estamos para que nos miren a nosotros, estamos para que todos alcemos los ojos y honremos a Dios en unanimidad, en armonía de espíritu. Cada quien va a alabar a Dios, pero tenemos que ser cuidadosos de cómo lo hacemos, con libertad, sí, pero siempre con la intención de edificar la alabanza, de honrar al Dios de gloria y de motivar de una forma espiritual, no en la humanidad, en la carnalidad o en la carne a los demás, porque eso no edifica, eso incomoda, molesta. Hay gente que tristemente no ha vuelto a la iglesia por esas experiencias, y estoy seguro que en Corinto estaba pasando eso. Ahora, como pastor, lo puedo mirar con más claridad. Entonces, este ministerio, todo el consejo, no queremos usurpar en ningún momento la oficina, el ministerio de su pastor. Insisto, queremos apoyar. Si en la iglesia local tenemos ese detalle, estoy seguro que allá por donde usted está va a haber ese detalle. Si Corinto lo tuvo. Entonces, si usted me está escuchando y usted, cuando viene gente y empieza a sentir que quiere, tome dominio propio. Honre a Dios ahí donde está, con cuidado. Alabe al Señor. Si va a danzar, dance. Si va a hablar en lenguas, háblelo, pero todo en orden, honrando a Dios. Acuérdense, los dones son para edificación de la iglesia. Ok, me quito de ahí. A veces no quiero tocar esos temas, pero dice Pablo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Aquí es donde viene ya Pablo haciendo puntos claros, otra vez no prohibiendo que se hable, pero que entendamos, que la iglesia entienda cada parte, la función. Por eso me tomé el tiempo en el episodio anterior de leer que si el ojo dice, porque no soy boca, no soy parte de aquí, la oreja o la nariz, porque no soy pie, no soy... No. O sea, cada quien tiene su función, pero con un propósito. Todos es para edificación de la iglesia y para honrar al Dios de gloria. Entonces, vuelvo a la palabra. ¿Ok? Cuando alguien está orando en lenguas, se está edificando a sí mismo. Cuando yo me pongo a orar en lenguas, hay parte de que estoy hablando en lenguas que entiendo en mi mente lo que estoy hablando, pero mi lengua está hablando otro idioma. No sé, a veces siento que es un idioma, a veces siento que es un idioma angelical. Pero llego al punto donde empiezo a profundizar más en mi corazón, empieza a expresar más esa intimidad con Dios, donde ya no entiendo lo que estoy hablando, pero en mi espíritu, en mi corazón, siento una expresión que no tengo palabras en mi idioma, en mi lenguaje,
que pueda expresar aquello que mi alma, mi espíritu desea comunicarle a Dios. Y ahí es donde dice la Biblia que cómo hemos de pedir al Señor o cómo hemos de alabar al Señor, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces que llega hasta a haber un gemir, una expresión a Dios, porque no hay palabras en el idioma, me imagino, humano, para poder expresar lo espiritual. Ahí Dios toma control de usted, pero usted es el que está siendo edificado, no la iglesia. Por eso tiene que haber un orden. En su momento, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, ¿verdad? Se abre el servicio con oración, se está orando, se está preparando el corazón, después con una lectura de escritura o un canto de alabanza, se empieza a preparar, a entrar en el espíritu. Y empieza usted a buscar conectarse en la presencia de Dios, olvidarse de la lucha, la batalla, el problema que hubo en casa o rumbo a la iglesia, porque qué famoso es el enemigo para cuando usted va de su casa a la iglesia a hacer un problema, una argumentación para quererle robar lo que Dios tiene para usted. Usted tiene que ser sabio. Déjeme poner este espacio ahí. Si usted está empezando o si ya tiene tiempo y sirviendo a Dios y de su casa, usted nota que cada vez que de la casa se va a pelear con su esposo, su esposa o con el hijo, la hija, sean sabios. Callen la boca. Es más, si van a tener que irse, cállense, no vayan hablando nada para que no le abran la puerta al enemigo. Tomen dominio, tomen control de eso. Lleguen a la iglesia lo mejor que se puede y empiecen a orar su media hora y déjenle todas esas cargas, esas cosas al Señor y luego levanten manos santas al Señor, donde no hay ira ni contienda ni nada de eso. Ya lo dejaron todo en el altar, no para volverlo a tomar a la salida, no, ahí lo dejaron y ahí se va a quedar. Y durante el servicio de alabanza, usted entra y ahí puede hablar en lenguas, ahí usted puede danzar, brincar. En la iglesia, ahí que se corren los pasillos, ahí en la iglesia se abre la puerta de atrás, salen los niños por enfrente, los jóvenes y luego los adultos ahí están dando vueltas y otros, pues no tenemos un lugar muy grande, otras iglesias andan corriendo por los pasillos. Se le da libertad, hay esa euforia espiritual que el Señor mueve y se empieza uno a gozar en la presencia del Señor. Para muchos eso es un desorden, por eso se ocupa el Espíritu Santo. Cuando se llega a la predicación, voy a brincar por el tiempo otra vez, se llega a la predicación, hay un orden. Todo el mundo se calla y el predicador es el que habla. ¿Por qué? Porque otras veces hay momentos donde ve estar el predicador predicando y se levanta uno aquí a hablar y luego ya otro quiso hablar otra vez y luego acá, y hay un desorden. Corinto era así. Pablo tuvo que venir a decir, no, así no es. Es un momento para todo. Entonces, estoy haciendo estas aclaraciones porque por causa de esos inconvenientes, le digo, muchos han optado por cerrar el tema del Espíritu Santo. No quieren tocarlo porque tienen, no sé si miedo o flojera o qué sé yo, que prefieren evitar eso. Evitar al Espíritu Santo para no tratar con las desavenencias que el humano causa. Pero es importante darle libertad al Espíritu Santo del Señor que se mueva, pero también instruir al pueblo cuando es necesario instruir. Yo sé que es incómodo, como pastor, créanme, yo sé lo que es incómodo, pero se necesita libertad para que el Señor se mueva, y no porque alguien, uno o dos o más estén desordenados, quiere decir que los demás van a perder. No, hay que poner un orden y movernos para hacia enfrente. Entonces, es lo que está haciendo Pablo aquí, ¿verdad? Dice, si hay un tiempo donde ya hay que enseñar, donde hay que ministrar, no puedo hacerlo en lenguas y no puedo hacerlo con una lengua desconocida. Es absurdo y no es aprobado por Dios. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Luego dice el verso 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se fija? Lo que hablaba hace ratito. Es tiempo de alabanza, vamos a alabar, luego vamos a hablar en lenguas, pero también con entendimiento.
viene esa combinación. Estamos en nuestra mente alabando a Dios y luego en el Espíritu, entrando en el Espíritu. Las cosas que no alcanzamos a expresar, el Señor nos ayuda a expresar ese agradecimiento, esa alabanza, esa adoración, que nos faltan palabras para expresarnos. Dios nos ayuda, Dios nos con su Espíritu y el control de nuestra lengua nos ayuda a expresar aquello, y es donde la iglesia está viva, está en fuego en el Espíritu Santo. Cuando a usted le evitan el tema, todo eso lo está perdiendo. Le están robando estos beneficios, esta bendición. Y no es la voluntad de Dios eso. Verso 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple, o sea, el simple oyente, el que acaba la visita, el que acaba de llegar por primera vez o apenas está llegando a la iglesia, dice Pablo, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? ¿Cómo? Si no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, hay momentos en que, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos a veces un espacio acá en la iglesia para dar un testimonio de alguien, y ha habido testimonios. Tenemos recientemente una hermana joven que estábamos ahí orando, y ella, creo que lo mencioné, no sé en qué forma la vez pasada, pero ella salió embarazada, vaya. Y estábamos todos contentos que salió embarazada y estábamos ahí dándole gracias a Dios. Pero de repente llegó uno de los servicios afligida, llorando literalmente, porque el doctor le acaba de decir que su niño tenía problemas, que aquí ya querían persuadirla que abortara. Y algo se prendió en mí, el Espíritu del Señor. Dije, no. Si Dios permitió que te embarazaras, es porque Dios tiene un plan para esa criatura, y vamos a reprender esas mentiras, vamos a confiar en el Señor, vamos a que Dios se mueva. O sea, ahí es donde viene el Espíritu que reacciona y levanta. Más el hombre, es el Espíritu de Dios que se mueve. Oramos, y ahorita la hermana tiene su bebé sano, ¿verdad? Ya se alivió, y el bebé tiene apenas sus semanas, pero el Señor nació bien, nació todo bien. Entonces, cuando cuando dijeron que le hicieron exámenes y todo, la hermana dio gracias a Dios porque los exámenes resultaron que el bebé venía todo bien. Me adelanté por la emoción de que nació el bebé, pero anteriormente, ¿verdad? Ella se levantó y dio gracias a Dios. Imagínense, ella se pone de pie y empieza a hablar en lenguas diciendo que el Señor le dio gracias. Pues nosotros va a ser como, pues ¿qué dijo? Pues no sabemos. Me puede ver esa euforia en el Espíritu que habla en lenguas, y todo el mundo pues no sabemos qué dijo. No, lo dijo, oramos, y sí, ella se gozó y el Señor la tocó, pero lo dijo con el idioma que se puede entender, cómo debe de ser. Corinto no hacía eso. Corinto se agarraban hablando ahí, todo era súper espiritual. Hay su lugar para todo, hay su orden en las cosas de Dios. Es el tema que estamos, hermanos, teniendo que tocar, porque los humanos seguimos siendo los mismos, reaccionando igual. Entonces, da gracias a Dios, se entiende, el oyente dice, wow, eso pasó, gloria a Dios. Los hermanos escuchamos y decimos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le entendimos lo que dijo la hermana, y podemos decirle amén, gloria a Dios, porque hemos escuchado claramente lo que ella expresó. Ahora dice verso 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Cuando está en lenguas, pues no es edificación. Recuerden, nos reunimos todos en la iglesia con varios propósitos. El primero es darle gloria a Dios, honra a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, porque es nuestro Salvador, y también ser edificados unos con otros. ¿Por qué hacemos un espacio? Para que si alguien tiene alguna petición o algún testimonio, se ponga de pie para el testimonio, para edificar, para animar en la fe, la petición, para todos saber que mi hermano o mi hermana está pasando por una necesidad, y ocupamos todos unirnos con él o con ella o con ellos en oración para que Dios obre. Es edificación del cuerpo. Hay un motivo, una razón por qué vamos a la iglesia. ¿Se acuerdan del tema? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor. Digamos, tengo un problema, no es tiempo de quedarse en casa, es tiempo de ir a la casa de Dios, porque ahí tengo una familia, ahí es parte del cuerpo mío que soy en el Señor Jesucristo, que me van a ayudar a orar, o se van a gozar conmigo por lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, dice 18, doy gracias a Dios que hablo. Está hablando en presente el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea,
Pablo hablaba en lenguas, pero él sabía que hay un orden y estaba enseñando ese orden. Muchos ahí dicen que por eso Pablo prohíbe que se hable en lenguas. No es cierto, eso no es cierto, no es verdad. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que vosotros, pero dice, luego viene el orden, o aclara, pero en la iglesia, cuando ya está él ahí para presidir, cuando él está ahí para dar un testimonio, dar reporte de lo que Dios estaba haciendo en las otras ciudades o naciones donde fueron a establecer iglesias, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo tenía claro y pleno entendimiento de cómo debe ser el orden en la iglesia, cómo debe ser el orden de la vida cristiana. Entonces, cuando era el tiempo de que Pablo oraba en su oración personal, en su tiempo personal, quizás en su closet, ahí donde él hacía su espacio, o en el altar cuando se estaba llegando el tiempo de oración, él podía hablar en lenguas. Hablo en lenguas, más que vosotros. Pero cuando ya es tiempo de estar en la iglesia, cuando ya es tiempo de ministrar, cuando ya es tiempo de dar un testimonio, de que alguien sea edificado por lo que voy a decir, prefiero, dice, hablar 5 palabras. O sea, claro que no 5 palabras, pero aunque sea pocas, pero que alguien sea edificado. Otra vez, el enfoque es que alguien sea edificado, poder ayudar a la iglesia, a los demás. Que enseñar, 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Verso 20, hermanos, no seáis niños, ¿verdad? No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Son palabras fuertes, ¿verdad? A adultos que se portan como niños, y les digo a eso, ¿verdad? Que quieren sobresalir, quieren que digan, wow, qué espiritual es el hermano, qué espiritual la hermana, mira. No. Eso es robarle la atención y la gloria a Dios. No, que sea eso lejos de usted y de mí. Vamos en grupo, en orden, a alabar, exaltar al Señor. Si vamos a inspirar a alguien, que sea de una forma donde en el grupo alguien nos nota y notó, wow, que me gusta cómo alaba, me gusta cómo danza. Pero es en el grupo, no es que roba, perturba el mover del Espíritu. No, eso es lo que pasaba en Corinto y lo que quiere seguir pasando en las iglesias. Hay casos que tenemos que batallar como pastor. Entonces dice, en ese sentido, sean niños en esa malicia, por favor, no hagan eso, no es correcto, no es propio. Más bien ser maduros en la forma de pensar, en el modo de pensar. Vamos a saber lo que estamos haciendo, vamos a ser responsables de cómo estamos ministrando y administrando los dones que Dios nos ha dado. Amén. Verso 21 de la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y dice, y ni aún así me oirán. Está hablando aquí el Señor, ¿verdad? De la lengua que iba a usarlo, y nos dice ahí, por ejemplo, en Isaías 28, ¿verdad? El Señor está profetizando por medio del profeta, dice 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esto ya es de tiempo atrás, no es nada nuevo. Muchos dicen, esto es algo nuevo aquí. No, esto viene desde atrás. Acuérdense que Hechos 2 era un cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2. Acá Isaías también lo mencionó, y hay otras escrituras, desde Deuteronomio con Moisés se habla de esto. Verso 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, que eso es lo que pasa cuando usted viene y deja que el Espíritu Santo se mueva. Cuando sale el día que anda la gente corriendo, es el refrigerio, es como becerros en la manada, gozosos, contentos. Allá está el problema, pero yo sé que Dios me va a ayudar y voy a gozarme. Usted recibe esa fortaleza que tanto necesitamos. Ese gozo, esa paz, esa fe crece y tenemos la victoria aún en medio del problema. Estamos declarando victoria porque Dios se está moviendo con toda libertad en mi espíritu. Y alguien dice, pues la carne, pues ¿qué otra cosa hay? O sea, el espíritu está dentro de esta carne va a reaccionar. Si usted le pica con algo, va a decir, ¡ay! Reacciona. No es tanto que está haciendo lo que es una reacción que hace. Si hay gozo, usted se va a reír, se va a carcajear. Si hay tristeza, va a llorar. O sea, es la reacción que hace el cuerpo
físico, este forro del hombre espiritual que va a reaccionar, y por eso la gente pues brinca, danza, porque no es en la carne, es el espíritu que está moviendo, el hombre interior que está siendo movido por el espíritu del Señor, que la carne reacciona a eso, pero muchos les toma por extraño porque igual desconocen, ¿verdad?, esta grande bendición que tenemos. Entonces, tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Viene ese reposo por medio del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo todos los días. No se espere que hasta el domingo que esté en la iglesia. No, ahí en casa usted hable en lenguas, ahí en la regadera, cuando vaya en el trabajo, si tu trabajo, ¿verdad?, no es ahí de andar moviendo maquinaria y todo eso, en un espacio, en su break, usted deje que el Señor se mueva y hasta dése ahí una vueltita, una avanzadita, no para que lo vean, sino para que usted exalte y magnifique al Señor. Verso 22 dice así, que las lenguas son por señal. Ahí viene la señal, acuérdense. No a los creyentes, o sea, ya entre la iglesia ya sabemos qué es lo que pasa. Pero cuando viene el visitador, yo cuando llegué y miré, me sorprendió, dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es una señal que a uno le llama la atención. Y así lo dice la Biblia. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ya cuando habla del don, cuando habla que va a dar un mensaje, cuando va a hablar palabra de profecía, entonces ya no, otra vez como decía al principio, no creo, lo mencioné en el episodio anterior, estas cartas están escritas a los creyentes, a los que ya fueron bautizados, ya fuimos bautizados en nombre de Jesús, ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Cuando se habla en lenguas, cuando viene la profecía, es para edificación de la iglesia, estos llenos. Y cuando está en lenguas, es para el incrédulo, el que nunca ha visto, el que nunca ha escuchado, o el que va y dice, no, a mí se me hace que es por el cuento, y va a mirar, Dios va a darle testimonio. Voy a darle un testimonio de un conocido mío que se burlaba de los Espíritus Santos, no del Espíritu Santo, más bien se burlaba en cómo la gente reaccionaba. Algunos llorando, algunos riendo, algunos alabando, qué sé yo. Y él fue a una convención que lo invitó su hermano, ¿verdad?, de la carne. Fue y se sentó enfrente cuando se estaba moviendo el Espíritu Santo, se sentó enfrente porque le llamó la atención un varón que el Señor, ¿verdad?, él estaba alabando al Señor, y empezó de repente a brincar y empezó a dar vueltas, y él se fue enfrente y se sentó. Dijo, voy a sentarme ahí. Él iba pensando, después él me platicó, el Señor dice, voy a sentarme ahí para mirar cuando pare lo mareado que va a quedar y cómo da el azotón. A mí se me da que es pura apariencia. Con cuidado voy a usar esta expresión, para la que me dijo, a ver dónde cae esta payasada. Es lo que dijo él, ¿verdad? Y se sentó y dice que estaba este hermano, ¿verdad? El Señor lo estaba ahí moviendo, girando, y él pues no le perdía vista, entre muchos estaba ahí. Y dice, de repente me distraje poquito, pero ya cuando volví a buscarlo, dice, vino y se paró justo enfrente de mí, y de venir dando vueltas se paró y se quedó quieto. Dice, como una flecha, no se hizo ni para allá ni para acá, y se paró, siguió alabando a Dios. Cuando paró, se dio la media vuelta y caminó normal, nada de que iba como borracho o mareado, nada. Dice, ¿sabes qué hice? Le dije, no sé, me di la vuelta ahí en la silla, me hinqué y le pedí perdón a Dios por haber juzgado, que pensaba que era nada más pura apariencia y puras, ¿verdad? Dice, y le pedí, Señor, perdóname, no era mi intención, no quise ofenderte, y yo no sabía. Y ahí el Señor también lo tocó a él. Así pasa, por eso dice aquí, ¿verdad?, que las lenguas o las señales es para los incrédulos. ¿Ok? Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, usted déjese usar por Dios, y si usted no ha sido lleno, no tiene esa experiencia, yo le animo, tenga confianza. Algo que Dios es tan maravilloso que quiero yo a usted para seguridad en su caminar con Dios, para honra y gloria del Señor Jesucristo, es que Dios jamás lo va a hacer que haga algo vergonzoso, algo malo. Jamás. Dios es Dios santo, es puro.
¿Ok? Entonces, cuando usted reaccione, su cuerpo como reaccione, nunca es con la intención de avergonzar a nadie, ni de que sea algo inmoral o algo espiritualmente malo. Jamás, jamás, jamás. Es otra señal también para discernir cuando no es el Espíritu Santo del Señor y cuando son alguien que está poseído de demonios, que es otro tema, ¿verdad? También vemos esos casos, pero usted puede definir o discernir cuando es el Espíritu Santo del Señor o cuando son potestades. Eso es otro tema, digo, son otros comportamientos que usted inmediatamente se da cuenta y sabe que no es el Señor. Entonces, otra vez, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea, gente que no está estudiada o con conocimiento de esto, o incrédulos, dice, ¿no dirán estáis locos? Fue lo que dijeron cuando la primera vez en el aposento alto, ¿verdad? Los 120 del Espíritu Santo, y la gente dijo, tan locos, tan borrachos, ¿qué está pasando? Pero otra vez, el orden. Dios inmediatamente puso en pie ahí a Pedro, y Pedro abriendo su boca, les aclaró, les explicó, e inmediatamente después de eso fueron bautizados como 3,000 incrédulos que fueron, ¿verdad? Tocados por el poder del Espíritu Santo. Así es de que hay un orden, pero sí hablamos en lenguas hoy en el siglo XXI y hasta que el Señor venga por su iglesia. Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Acuérdese, profecía viene en palabra entendible. Se da el testimonio, como decía, de esta hermana, ¿verdad? De su bebé. Eso aumenta la fe. Se da el testimonio mencionado de algunos que hemos orado que tenían cáncer y Dios les sanó. Aumenta la fe, ¿verdad? Y son edificados los incrédulos y también la iglesia misma. Verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, ¿verdad? Lo oculto de su corazón, este hombre que estaba ahí, nadie sabía más que él, fue a burlarse a ver cómo iba a caer este hermano y estaba oculto, pero el Señor se lo manifestó y se volteó y le pidió a Dios inmediatamente perdón. Bueno para él. Dice, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, ¿verdad? Lo que hizo este hombre que digo que conozco, se puso a adorar a Dios y a pedirle a Dios perdón y Dios lo tocó, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esa es una de las razones súper urgentes, importantes de predicar esta verdad, de llevar todo el consejo y de que usted lo crea. Esa es otra razón por qué el Señor, ¿verdad?, prometió venir a estar en nosotros para que la gente vea que somos la iglesia del Dios viviente. No servimos a un ídolo que está ahí con ojos pero no ve, boca pero no habla, oídos pero no oye, pies pero no camina, hay que cargarlo. No. Este Dios está vivo. Y ese Dios vino a darme vida y vida en abundancia, porque sin Jesús solamente existimos. Yo le digo, cuando yo bauticé, cuando salí de las aguas, se me cayó como una escama. Me siento como, ahora sí que como le pasó a Pablo y a otros, ¿verdad? También aquí nos habla en Corintios que se cae ese velo y pude darme cuenta al instante que solamente había existido. Me levantaba a las mañanas, había un vacío, había un desasosiego, algo que no sabía con qué llenarlo, pero cuando salí de las aguas, salí de la iglesia así para irme a cambiar, pude sentir vida, no sé cómo explicarlo, es una experiencia. Pude sentir vida, pude decir, ahora sé lo que es vivir, pude sentir esa vida que Dios da. Es lo que pasa cuando usted llega a una iglesia y ve que aparentemente están locos, ¿qué están haciendo estos? Es la reacción, como dice el Salmo, ¿verdad? El salmista, como becerros en la manada saltando, están llenos de vida, llenos de esperanza, de gozo. Es lo que causa el Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo aquí, ¿verdad?, lo explica y lo pone, dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, o sea, cuando se juntan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, alguna enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, insisto, y como dice aquí Pablo, hágase todo para edificación a los demás. No es para que veanme a mí, mírenme a mí, vean qué tan espiritual soy. Miren. No, eso no es Dios, eso no es de Dios. Y eso causa mucho daño a la iglesia, eso causa mucho daño a
a esta parte tan vital de la iglesia. Okay. Si usted tiene ese problema, yo le exhorto a que pare inmediatamente, le pida a Dios perdón, le pida a Dios sabiduría, le pida a Dios dirección y haga las cosas correctamente para edificación de los demás, no para su edificación de su ego. Verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Hay momentos en que va a haber un mensaje de Dios en la iglesia. Y cuando va a venir eso, hay una unidad espiritual en la congregación. Y en medio de una predicación o en medio de la alabanza, de repente se siente una presencia soberana que entra a ese cuarto. Entra ahí en ese momento, se empieza a mover y todo el mundo, aunque estén hablando en lenguas, cuando la iglesia ya ha madurado, ya ha ido, empieza a bajar la voz, empieza a adorar a Dios con sus manos arriba, pero empieza a bajar ese tono de voz porque se siente esa soberanía. Es algo hermoso, no es algo que da miedo, no, es algo hermoso que fortalece. Y de repente alguien por ahí entre el auditorio o alguien allá en la plataforma empieza a hablar en una voz como si tuviese micrófono, a veces si no lo tiene, y a veces son lenguas desconocidas que está hablando. Uno inmediatamente discierne que va a haber interpretación, da ese mensaje y luego calla a esa persona. Si hay alguien más que va a interpretar, lo va a hacer. Y a veces no hay, y esa misma persona Dios le da la interpretación. Pero quiero decirle, Dios siempre tiene testigo de cuando alguien habla en lenguas. Hay alguien allá que no va a participar ni en el hablar ni en la interpretación, pero va a saber lo que está diciendo el Señor a la iglesia para salvaguardar y para proteger a la congregación de que lo que Dios quiso decir es lo que se dijo. Recuerde, Dios es Dios de orden. Entonces, ahí es donde está la confusión. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, lo dicen, a ver, interpreta. No, esa es la señal inicial. Lo vemos cuando Pedro le predicó a Cornelio y los suyos, los que juntó, empezaron a hablar en otras lenguas, se dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo como ellos, pero en ningún momento Pedro dijo, a ver, alguien interprete, o qué dijo, nada. Simplemente dijo, ¿puede alguien evitar o prohibir que estos sean bautizados en agua como nosotros fuimos bautizados, ya que fueron llenos del Espíritu Santo? O sea, fue la evidencia, la señal de que Dios puso el sello. Dice Efesios, es las arras del Señor. Estos son míos, pone el sello. Y Pedro en ningún momento pidió interpretación, le dijo, simplemente les ordenó que fueran bautizados en nombre de Jesús para que se cumpliera el nacimiento nuevo del agua y del Espíritu. Insisto, la Biblia nos da puntos claros que necesitamos de mirarlos con practicalidad, pero en el Espíritu. No se habla en la señal, no se habla de interpretación. No, es una señal simplemente que Dios dio para saber que alguien fue verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Pero cuando alguien ya tiene el Espíritu Santo, Dios le pudo dar a alguien el don de lenguas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si alguien se para y habla en lenguas, o a veces, como dice Pablo, hay uno o dos que hablan y hay uno o dos mensajes que Dios da en ese momento a la congregación. Ahí es donde viene la interpretación y ahí es donde vienen muchos malos entendidos. ¿Okay? Entonces, por favor, veamos con cuidado. Es un orden, es un momento y sus específicos. Si no hay intérprete y se cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, otra vez viene ese discernimiento, se va a sentir cuando es Dios, cuando es un mensaje de la presencia de Dios. O ha habido ocasiones en que alguien siente Dios le ministró y siente expresar y habla. De repente, a veces que el ministro va a sentir, va a discernir si eso no es, y a veces no es, el ministro sigue. A veces da una pauta y a veces no da la pauta, sigue porque discernió que no es Dios, que es la persona reaccionando al mover del Espíritu. Otra vez, ahí es otro espacio donde hay veces mucha confusión.
Hay gente que quiere ser expresiva y quiere decir y quiere que a fuerza se le interprete, y si no, se van ofendidos de la iglesia. No, yo hablé y Dios dijo, y se molestan. Humanos. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, que seamos niños en la malicia. Nosotros los humanos somos los que causamos muchos problemas y nos robamos las bendiciones de Dios. ¿Cómo es esto? Mire, ¿ha oído la expresión que pagan justos por pecadores? ¿Verdad? Cuando me acuerdo a veces que estábamos como niños jugando y de repente alguien causaba un problema ahí y tal cuando se hacía el pleito y se jaloneaban ya sea el juguete o qué sé yo, ¿verdad? Había un problema. Entonces llegamos los papás y pues ahora para que se les quite, vamos a quitar esto. Pero ¿por qué si él fue o ella fue? No, vámonos. Y ahí está, pagan justos por pecadores. O sea, se les quita el placer, el privilegio de tener un buen tiempo porque alguien echó a perder el momento. Es lo que ha pasado en muchas iglesias, muchos lugares, porque alguien hizo un desorden. Hay congregaciones completas que evitan completamente el mover del Espíritu Santo porque tienen miedo, flojera de que alguien vaya a hacer un desorden y no sepan qué hacer. Que Dios nos dé sabiduría para saber qué hacer. Y si alguien se ofende, tratar de ayudarle, que no se ofenda, tratar de explicar. Pero si se ofende, nos está mostrando que su espíritu está lleno de orgullo. Y lo único que quiere es ser reconocido, y eso Dios no lo va a honrar, ni tampoco el pastor lo puede honrar, porque no edifica la iglesia. Alimenta a ese ego personal, pero no se va a echar mentiras por algo que no es de Dios. Entonces, les digo, hay situaciones que sí se ponen algo complicadas, y por eso el enemigo lo usa mucho para tratar que la iglesia evite de una forma u otra este tema, pero es de una forma astuta como el diablo roba a congregaciones la bendición de tener el Espíritu del Señor moverse en sus medios. Usted no sea uno de esos. Usted no sea una congregación que pierde esta bendición por tener que tratar con ciertas situaciones. Trate con las situaciones, pero vámonos hacia enfrente, vámonos hacia adelante, que el Espíritu del Señor siga pudiendo ministrar a la iglesia. Necesitamos tener el Señor moviéndose en nosotros y entre nosotros para que venga ese crecimiento. Amén. Así es de que esperemos que esté esto aclarando algunos puntos. Yo sé que no puedo cubrirlos todos, hay infinidad de temas que salen, pero estamos tratando los más resonantes, los más conocidos, experiencias también personales, ¿verdad?, que hemos tenido, y espero que aquí ponga cuando menos un fundamento para que pueda ayudarle a usted a animarse, a buscar, como dijo el apóstol Pablo. Les animo a que busquen los dones. No se desanimen por los obstáculos. Sigan adelante. ¿Ok? Bueno, rápido. Déjenme hacer unos brincos aquí rapidito porque ya estoy con el tiempo otra vez. A ese tiempo que a mí no me perdona y yo que hablo mucho. Dice la Biblia, ahí mismo en ese capítulo 14, digo, tiene tanto que enseñarnos. Dice, como en todas las iglesias. ¿En qué versículo estoy? En el 33. Vamos, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? Es una de las señales más importantes. Cuando es Dios, para empezar, esa persona que mencionaba ahorita, aquí hice la pausa, no se va a enojar. No se va a enojar. Si es Dios, va a decir, ay Señor, me gocé, perdón que los interrumpí y voy a seguirme gozando, voy a seguir escuchando. Cuando no es Dios, no me hicieron caso, inmediatamente se da uno cuenta que no es Dios, es la carne, es la persona queriendo llamar la atención. Nunca va a dejar de haber esos momentos, pero insisto, no por eso vamos a dejar de darle libertad al Señor. No permita que el diablo tome control en ningún momento. Usted déle libertad al Señor, y Dios es Dios de orden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, ¿ok? O sea, en todas las iglesias pasa esto. Verso 34, vuestras mujeres caen en la congregación, ¿ok? Ahí viene un tema otra vez también de mucho debate, no voy a tocarlo ahorita.
Nos seguimos moviendo. Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Maridos. Hay que ser líderes espirituales. Hay que aplicarnos la palabra de Dios. No sea un marido que no sabe cómo contestar o que dirige mal a su esposa, a sus hijos, porque Dios le va a demandar razón y cuenta de usted. Tenemos grande responsabilidad. Queremos ser cabeza de hogar. Ok, hay que ser buena cabeza, buenos líderes, con temor de Dios, con sabiduría de Dios, con la intención de que la familia se edifique. Ok, otro tema, ya hasta llego. Dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ok, va, a todo mundo. Verso 37, ya para cerrar, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que si usted está en el Espíritu, todo lo que yo dije en estos episodios le va a gustar, le va a ayudar, le va a edificar. Si no, o es más, déjeme decirlo, si usted se molesta y se enoja y que es porque no es de Dios lo que usted siente, lo que usted cree. No lo digo yo, lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Repito, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Mas el que ignora, ignore. Estoy como Pablo, ahí estoy en armonía. No tengo tiempo para el que quiera pelear, el que quiera aquí venir a argumentar. Yo no tengo tiempo. Si quiere ignorar, ignore. Pero si quiere crecer, vamos a crecer. Vamos adelante. Vamos a echarle ganas. Vamos a dejar que el Espíritu se mueva y haga maravillas entre nosotros. Dice así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Okay? Es el mejor de los dones, hablar las maravillas de Dios y escudriñar la palabra y edificar a la iglesia. Y luego este punto que no quiero que quede ahí sin mencionarse, dice, y no impidáis el hablar lenguas. Donde yo iba se impedía. No nos dejaban hablar en lengua, no nos enseñaron. Es más, negaron que la iglesia necesitaba hablar en lenguas o recibir el Espíritu Santo, pues. Hay muchas iglesias así. No lo haga. Inclusive iglesias que bautizan en el nombre de Jesús. Una ocasión se invitó a un predicador aquí cerca en San Marcos a predicar a un grupo de una iglesia que se denominaba apostólica. Y supieron que él era un predicador y lo invitaron y fue y predicó. Él oró y le pidió al Señor qué es lo que el Señor quería que le hablara a ese grupo, a ese pueblo. Y el Señor le puso en su corazón a hablar del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Y él estaba predicando esto que estoy enseñando, predicando Hechos 2, ¿verdad? Cuando vino el día del Pentecostés, la promesa para todos, ¿verdad? Para los hijos, para los siervos, para los que están lejos, los que están cerca, todos aquellos de los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando iba el predicador a medio camino, lo paró el pastor, se paró y le quitó el micrófono, le dijo, siéntese, lo siento, gracias. Y ya él dijo, aquí nosotros no creemos esto lo que este hombre dijo, se cierra, se acaba, y cerró el culto y todo se quedó ahí. Y el predicador dijo, bueno, usted me invitó, por eso. Dice, ¿no cree usted? No, nosotros no creemos en hablar en lenguas, nomás en el bautismo. Entonces, hay todavía esa necesidad, aún en el movimiento apostólico. No sé si esto vaya a llegar a alguna congregación que así crea. Espero que no se ofenda, que no vaya a tomarlo a mal, pero ¿por qué no se da una oportunidad de, si usted es el pastor o un ministro,
de pedirle al Señor: Señor, háblame, si esto es tuyo, enséñame, muéstrame. Quiero entender, quiero conocer. Abra su corazón y Dios le va a enseñar, Dios le va a ayudar. No lo cierre porque la tradición o la organización o la costumbre le dice otra cosa. Fíjese que estuve leyendo palabra de Dios, no estoy leyendo algún otro documento, algún otro libro, estoy en la palabra de Dios. 1 Corintios 14, no me moví de ahí, excepto algunas escrituras que hice en relación a esto, pero lea, crea la palabra de Dios y que Dios bendiga su vida, su ministerio, su iglesia. Y si usted es parte de una iglesia que cree todo esto, por amor de Dios, apoye, gócese, invite a gente que vengan y sean beneficiados con esta grande bendición. Yo les animo a que hagamos nuestra parte. El tiempo se nos está acabando, El Señor ya está a las puertas. Vamos a traer almas a Jesucristo. Vamos a hacer un instrumento que haga la diferencia en la vida de una persona o de una familia. Usted no se puede imaginar cuántas familias necesitan que el Espíritu del Señor se mueva en sus hogares. Cuántos matrimonios sufriendo por ese vacío, por esa necesidad de Dios. Y a veces la iglesia ignora eso o es apática a eso, y no debe ser así. Vamos a compartir esta palabra a quien y a cuantos podamos hacerlo. Que Dios le bendiga, que Dios vaya delante de usted y en su retaguardia le guarde, le proteja, le cuida, le prospere conforme prospera su alma, y que usted sienta en su corazón compartir esta palabra de estudios bíblicos. Gánese almas, gánese familias para Jesucristo. Que su entrar y su salir sea bendito, su acostar y su levantar sea bendito. Bendiciones, les amamos. Jesús La Roca les ama y ora por ustedes y por este ministerio en el nombre de Jesús.